ver la predicación de esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 22. Un texto bien extenso que vamos a estar viendo en esta mañana. San Juan capítulo 3, desde el versículo 22. Y leemos: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un discípulo acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le ve, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de esto da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos una vez más por tu misericordia, por tus bondades para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo cuanto hemos hecho en esta mañana, por cómo te adoramos a través de las oraciones, por cómo te adoramos a través de las canciones, cómo te adoramos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, y cómo te vamos a adorar ahora, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra. Te pido, Dios, que Cristo sea exaltado, Señor, a través de nuestra exposición bíblica, que Cristo y solo Cristo sea exaltado a través de ella, y que tú nos hagas, Señor, y nos permita traer de ella, Señor, la enseñanza pertinente para aplicar a cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos a meditar y ayúdanos, Señor, que tu palabra sea el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana del último testimonio de Juan el Bautista. La semana pasada vimos el amor de Dios y analizamos específicamente el versículo 16, aunque los demás versículos hasta el versículo 21, si nosotros nos detenemos a verlo, nos vamos a dar cuenta de que hay una correlación entre ellos, y que analizar lo que analizamos la semana pasada, abarcamos en cierta medida hasta el versículo 21. Hoy solo vamos a tratar de ver la desventaja que hay en nosotros poder analizar un texto tan largo. La desventaja que hay detalles que uno tiene que omitir por causa del tiempo. Así que vamos a tratar de tomar las partes principales de este texto que vimos, para así luego ver qué dice el texto y tratar de hacer algunas aplicaciones a nuestras vidas en torno a lo que dice la palabra de Dios. Dice el texto específicamente, nos dice en el capítulo 3, a la altura del versículo 2, dice que después de esto,
Y después de esto, tenemos que ver después de qué es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Nosotros podemos decir que este es el último testimonio de Juan, porque es lo último que Juan dice, y Juan señala nuevamente a Jesús y vuelve de nuevo a hacerlo en torno no solo a lo que es el bautismo que él efectuaba, sino también en torno a lo que eran sus discípulos. Recuerden que aquella ocasión cuando él se levanta y vuelve y dice: aquí el Cordero de Dios, dos de sus discípulos están ahí con él, ven a Jesús y se van tras Jesús, y nunca más pudieron separarse de Jesús, porque es imposible que una persona que disfrute de Jesús luego quiera marcharse de él, sino más bien que se quede disfrutando del deleite que es poder tener una relación con Cristo. Y esos discípulos que Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, Juan el Evangelista como algunos le dicen, y el hermano de Simón Pedro, Andrés, que fueron los dos discípulos de Juan. En esa ocasión Juan volvió nuevamente a señalar a Jesús, y ahora en este texto vuelve de nuevo, pero vuelve a señalar a Jesús, aunque el contexto es totalmente diferente a lo que nosotros ya vimos. El versículo 22, como ya dije, dice: después de esto, ¿después de qué? Y podemos decir que después del suceso con Nicodemo que tuvo lugar en Jerusalén, y estuvo lugar en Jerusalén, que era parte de Judea, Jesús se dirige ahora a las áreas rurales de aquella región. Enón, dice el texto, Enón habla de Enón y de Salim, y estos eran dos pueblos que se encontraban en la ciudad de Samaria, y eran dos pueblos conocidos porque tenían muchas aguas. Eran pueblos, de hecho estos nombres ambos significan manantiales o fuentes, porque era lo que habían allí, muchos manantiales, muchas fuentes de agua, y eran estos lugares conocidos porque tenían muchas aguas. Eran dos lugares muy populares y por toda esta agua que ellos poseían. La idea del texto es que se arma una disputa entre los discípulos de Juan y un judío. Y el texto nos dice, el texto no nos enseña, ni nos da a entender, ni nos sugiere que este judío seguía a Jesús. No nos lo dice el texto para nada. Simplemente nos dice que este judío empezó una disputa con los discípulos de Juan. Y que los discípulos de Juan van entonces donde Jesús, y allí se manifiesta una especie de celo ministerial. Y es un celo ministerial que al parecer no había surgido en ese momento, sino que viene desde lejos, por lo que ellos dicen, viene desde cuando Juan por primera vez señala a Jesús y da el testimonio de Jesús diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan hace esa aseveración, desde ahí empieza entonces una especie de quiquilla en el corazón de estos discípulos. Eso había inquietado el corazón de los discípulos de Juan. Y este es el momento, al parecer, el momento indicado para que ellos puedan mostrar a Juan la inquietud que ellos tenían en torno a Jesús y en torno a que ahora las personas estaban acudiendo en masas donde Jesús y había disminuido un poco la recurrencia donde Juan. De manera gradual esto había sucedido, de que la gente se había alejado de Juan para seguir a Jesús, y esto tenía molesto a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan estaban incómodos porque la gente dejó de seguir a Juan para seguir a Jesús. Y dice el versículo 26, fueron a Juan y le dijeron: maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien tú diste testimonio, de quien tú diste testimonio, míralo aquí donde está ahora bautizando. Y no solo está bautizando, sino que todos van a él. En otras palabras, tú te pusiste a dar testimonio de él y mira ahora. Está bueno. Ahora la gente lo está siguiendo a él y a ti no. Sigue de boquita. En cualquier momento nos quedamos solos. Eso es lo que le están diciendo los discípulos a Juan. Estos discípulos acaban de dar una muestra de envidia.
están envidiando el ministerio de Jesús, y no solo eso, que están viendo a Jesús como un rival. Qué iluso tonto. Ellos se están llevando a la gente. Nosotros no vamos a quedar solos. Abre los ojos, Juan. Abre los ojos, que si la cosa sigue como van, nos vamos a quedar solos. Vamos a tener que empezar a bautizar la tierra aquí en las aguas. Es evidente que esta gente estaba enfocado en mucha gente, estaba enfocado, estos discípulos estaban enfocados en la gente, estaban enfocados en la multitud, en tener mucha gente, en que mucha gente pudiera acudir a ellos. Estos discípulos olvidaron el propósito de Juan, que Juan ya lo había dicho, y ellos, Juan, me imagino que en el contexto de su intimidad con estos discípulos, Juan había dicho cuál era su propósito, pero si no lo dijo allí, Juan en el capítulo 1 a la altura del versículo 19, Juan testifica y Juan dice cuál es su propósito de él. Y quiero leerlo, Juan capítulo 1 versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron entonces: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice en cuanto a ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautiza? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan le respondió diciendo, oigan la respuesta de Juan: yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan dice todo esto. Y luego que Juan dice todo esto, dice el versículo 28, estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al otro día, después de Juan decir eso, dice el texto en el versículo 29, y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre al cual yo no soy digno de desatar el cordón de sus zapatos. Juan dio testimonio y señaló a Jesús. Y Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y yo vengo a enderezar el camino. Y cuando ve a Jesús dice: este es el hombre de quien yo había dicho. ¿Estaban ahí los discípulos de Juan? Sí, estaban ahí. Estaban junto a Juan. Habían olvidado las palabras de Juan y se habían vuelto envidiosos y se habían vuelto orgullosos. No se enfocaron en lo que Juan decía, se enfocaron en lo que Juan hacía. O sea, no se enfocaron en lo que Juan decía en torno a lo que era Jesús, sino que se enfocaron en lo que Juan hacía, en bautizar. Un fin en sí mismo para ellos era el bautismo. Ellos bautizaban. El bautizar se convirtió en ellos, en su fin. Un fin en sí mismo era el bautismo. Y no podía ser así. Las actividades que nosotros hacemos como iglesia no pueden ser un fin en sí mismas. Cuando nosotros hacemos algo, eso no se puede convertir en un fin en sí mismo, sino que todo cuanto nosotros hacemos debe girar en torno a la gloria de Dios, y el fin de todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como cristianos, debe ser Cristo y su gloria. Pero estos hombres no entendieron eso, y por eso se desenfocaron. Para ellos era más importante estar rodeado de gente. Para ellos era más importante que la gente lo busque, bautizar. Eso era importante. Eso daba cierto glamour, que la gente fuera donde ellos, que ellos sean el centro de atención del pueblo. Eso le daba cierto glamour. Y por eso decimos que el bautismo se convirtió en un fin para ellos. Lo que importaba no era lo que Juan decía en torno a Cristo, sino que lo que importaba era lo que Juan hacía, porque ese era el fin en el corazón de esta gente. Juan sabía
a lo que él había sido enviado. Juan sabía lo que él había sido llamado a hacer. Juan estaba claro en eso. Y Juan estaba tan claro que cuando ve a Jesús no dice, wow, ya sí, ahora llegó mi rival. No, no es eso lo que Juan dice. Juan está lleno de gozo y Juan está lleno de alegría a la hora en punto de Juan hablar del Mesías, de la forma en que lo hace. Pero tenemos que decir algo, hermano. Aún nosotros hoy corremos el peligro de nosotros ser envidiosos. Aún nosotros hoy corremos el peligro de creer que todo lo que nosotros hacemos, el fin de lo que nosotros hacemos es el activismo, son las actividades que hacemos. Y podemos creernos que el fin de nosotros es esas cosas que nosotros hacemos como iglesia o que nosotros hacemos de manera individual, y podemos olvidar en medio de todo el ajetreo y en medio de toda la tensión que provoca el hacer un sinnúmero de cosas. Nosotros, igual que estos discípulos, podemos olvidar que nosotros debemos centrarnos en la gloria de Dios y que nosotros no debemos engrandecernos por las cosas que nosotros hacemos, sino que nosotros debemos apuntar a Cristo, a su gloria, porque esa debe ser la razón de la iglesia, la razón de los cristianos. Y si no es así, entonces hay problema. Veamos versículo 27. A mí me llama la atención la respuesta de Juan, y es una respuesta sorprendente la que da Juan. Versículos 27 y 28. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Juan aceptó su papel. Él sabía que él era un subordinado, y él sabía que él no era, que venía otro detrás de él. Él estaba claro en eso. Juan sabía que su ministerio venía de Dios, y como venía de Dios, Juan sabía que Dios tenía el poder y que así iba a ser, que Dios lo podía sustituir en el ministerio, que el único que podía finalizar su ministerio era Dios, y él estaba consciente de ello, a tal punto de que aceptó con alegría lo que Dios estaba haciendo en torno a Cristo. Juan le recuerda a sus discípulos envidiosos. Dice el versículo 28: vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que yo he sido enviado delante de él. Juan le recuerda a sus discípulos envidiosos lo que él había dicho. Señores, ustedes no están claros, ustedes no me han escuchado bien. Yo he dicho esto, miren, esto es lo que yo he dicho. Juan se lo recuerda, porque Juan siempre fue claro en torno a su papel. Y estos hombres que lo seguían, estos hombres egoístas y envidiosos que estaban siguiendo a Juan, este corazón perverso, este corazón envidioso de estos discípulos, no le daba la oportunidad de ellos poder escuchar y ver lo que Juan estaba diciendo. Sentían celo porque Jesús estaba tomando la primacía y ya Juan estaba siendo delegado a un segundo plano. Juan estaba siendo eliminado y Cristo estaba siendo exaltado. Pero eso no le preocupaba a Juan. A Juan no le preocupaba la popularidad de Jesús. A Juan no le preocupaba eso. Él veía la popularidad de Jesús como parte del cumplimiento de su propio ministerio. A Juan eso no le preocupaba. Juan no estaba molesto porque Jesús estaba creciendo y él estaba menguando. Juan no estaba molesto por eso. El éxito no debe medirse por la cantidad de personas que pueda seguir a un líder. No puede medirse el éxito por la cantidad de personas que pueda seguir a un pastor. El éxito debe medirse por la cantidad de personas que sigan a Cristo. Y ahí es donde debe estar el éxito enfocado, en la cantidad de personas que han sido transformadas por Cristo y por su palabra. El tener mucha gente no es una evidencia de nada. No es una evidencia de nada. De hecho, nosotros tenemos como prueba que las multitudes se van de aquí para allá y las multitudes no tienen bandera. Mucha gente no significa nada, no es evidencia de nada. Porque de hecho hay muchas sectas religiosas. Podemos citar el Islam,
que tienen mucha gente. Pero eso no significa que tienen muchas vidas transformadas allí. Eso no significa que han sido transformadas por Cristo y por su palabra. Y hay que decir que la gente siempre se identifica con alguien. Y eso no es malo. El hecho de que tú te identifiques con alguien que exponga la palabra de una manera, eso no es malo. Como tampoco es malo que una iglesia tenga mucha gente. No es eso tampoco que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que si Cristo no es el centro de esa iglesia y de la predicación de esa iglesia, que si Cristo no es la razón de ser de esa iglesia, de los que predican desde esos púlpitos, entonces sí hay problema. Porque Cristo debe ser la razón de ser, porque quien transforma y cambia la vida y los corazones de las personas no somos nosotros, no es el predicador quien influye y penetra el corazón de la gente. Quien influye, quien penetra y quien hace estallar el poder transformador de la palabra de Dios en el corazón de la gente es el Espíritu Santo, no nosotros. No nosotros. Y entonces por eso nosotros debemos girar y hacer lo que hizo Juan y quitar las luces de encima de nosotros y colocarlas sobre Cristo. Y cuando nosotros colocamos las luces sobre Cristo, hay quienes dicen, no, pero eso no importa porque tú eres de Cristo, y si tú eres de Cristo, de igual manera tú te puedes llevar la gloria. A mí me dijo uno un día, de una iglesia que no voy a mencionar porque sé que algunos la conocen, me dijo, la evidencia de que Dios está conmigo es que yo tengo mucha gente. El énfasis de muy lo puse yo, pero la cantidad de la evidencia de que Dios está conmigo es que yo tengo mucha gente que me sigue. A Trujillo lo seguía mucha gente, a Hitler. Y si usted analiza la gente cómo las multitudes se van tras personas y después entiende que están equivocados, eso no es garantía de nada. La garantía, lo que tú debes exhibir, debe ser tu relación con Dios. Debe ser no lo que tú estás haciendo para Dios, porque por más que tú quieras hacer para Dios, no va a hacer absolutamente nada, sino lo que Dios está haciendo contigo y lo que Dios está haciendo a través de ti. Cuando tú entiendes que una persona tiene el mismo nivel que la palabra de Dios, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios, y que lo que esa persona dice es equivalente a lo que dice la palabra de Dios, entonces ya ahí empieza el problema. Porque nunca, ningún ser humano alguno podrá tener la autoridad, ni siquiera a la par de la palabra, mucho menos por encima. Y cuando nosotros vemos estos grupos, cuando nosotros vemos estas personas que tienen mucha gente, que mucha gente los sigue, pero ellos basan sus ministerios en nuevas revelaciones y en nuevas evidencias bíblicas, y llegan al punto incluso de desautorizar la Biblia y de decir que ya eso es un libro obsoleto. Pero por favor, la Biblia misma nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra de Dios es infalible. Dios es su palabra. Dios es su palabra. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nada ni nadie está por encima de la palabra de Dios. ¿Recuerdan a Corintio? Yo soy de Pablo. Otros no, yo soy de Apolo. Pero yo soy de Cefa. Y los que eran muy espirituales, como decían, ustedes siguiendo hombres, yo soy de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que entre vosotros hay contienda. Me refiero a que cada uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Pedro y otro yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo?
¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Grupito donde cada quien exhibía a su líder preferido. Dice Pablo en el capítulo 3, en el versículo 4, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Solo siervo por medio de lo cual habéis creído. Y cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. O sea, hermano, el enfoque del creyente no debe estar en el que le suministra la palabra o en el que Dios utilizó para que le lleve la palabra. No, el creyente debe estar centrado solo en Cristo. Y Cristo debe ser la razón de ser de la iglesia. Cristo debe ser la razón de ser de todo cuanto nosotros hacemos. Y nosotros debemos tratar de ver a Cristo y de proclamar a Cristo a través de todas las cosas que nosotros hacemos. Porque entonces no tiene sentido que nosotros podamos seguir fungiendo como iglesia si Cristo no es la razón de nuestra iglesia. ¿Cómo tú puedes decir que tú eres cristiano y Cristo no es la razón de ser tuya? Si Cristo no es tu pasión, si tú no vives para la gloria de Cristo, ¿cómo eres cristiano? Dice el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque todos nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios. El colaborador no es el dueño. Y la idea de Pablo es que a los corintios es que deben mirar a Cristo. Es que no deben mirar a Pedro, no deben mirar a Pablo, no deben mirar a Apolo, que ellos deben centrarse en Cristo y dejar su inmadurez de estar buscando grupitos y de estar tratando de exhibir cosas que ellos no tenían y de querer otro ser o fomentar ser más espirituales que los otros cuando en realidad no lo eran. Los hermanos de la iglesia no deben seguir a los líderes, deben seguir a Cristo. Los hermanos de la iglesia no deben seguir a los pastores, deben seguir a los líderes. Hermano, tú no debes seguir a los pastores, tú tienes que seguir a Cristo. Cristo fue quien murió en la cruz del Calvario por la iglesia y Cristo es el dueño de la iglesia. Y si hay alguien a quien hay que seguir, es a Cristo y su palabra únicamente. Seguir a Cristo y solo a Cristo. Deben respetar a sus pastores, claro, eso no está en duda. Pero Cristo es a quien debemos seguir. Nosotros debemos entender que somos seguidores de Cristo. Esta gente no entendió eso. Ni en Corintios ni los discípulos de Juan entendieron la transición que se estaba dando allí. Cristo y sus palabras deben ser las reglas de fe de todo lo que nosotros hacemos y de todo cuanto nosotros vivimos. Y nosotros debemos entender que los hombres se equivocan, que los hombres cometen errores, pero Dios no. Y lamentablemente tengo que decir que en la época donde nosotros vivimos es así como se comportan los que dicen que son cristianos. De forma egoísta, tratando de buscar beneficios personales, tratando de enfocarse en ello y siguen cualquier cosa menos a Cristo. Su pasión es cualquier cosa menos Cristo. Y por eso viven como si Dios no existiera. Si alguien está siendo bendecido, algún pastor, algún miembro del cuerpo de Cristo está siendo bendecido con mucha gente, qué bueno. Nosotros nos gozamos con esa persona. Si es una persona de sana doctrina, qué bueno que sea así. Si no es así, nosotros no, bueno, el hermano tal de tal iglesia, el Señor le está dando una gran bendición y hay mucha gente que está yendo a esa iglesia. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer una campaña de descrédito para nosotros desacreditarlo, porque ¿cómo es posible que esa iglesia tenga más gente que nosotros? Y nosotros nos comportamos así como que si lo que nosotros estamos buscando es gente y pensamos siempre en torno a nosotros y no pensamos en torno a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es solo la iglesia local, el reino de
Dios, la iglesia está formada por todas las iglesias locales y Cristo es el dueño de todas las iglesias locales. Y a nosotros debe dolernos no solo la iglesia local de nosotros, sino todas las iglesias locales que forman parte del cuerpo de Cristo. Y no solo centrarnos en nosotros, no solo tratar de engordarnos nosotros, no solo tratar de pensar en nuestras propias preocupaciones, sino pensar en el cuerpo de Cristo que es su iglesia, no importa dónde ésta esté. Con eso digo que tener iglesia grande no es malo. Gloria a Dios. Quiera Dios que el Señor nos dé a nosotros que tengamos que comprarle a la gente del frente y mandarlo para la frontera a ellos, los que viven de aquel lado. Tener mucha gente no es malo. Eso no es malo. Al que el Señor le dio esta gracia de tener iglesia grande, que se lo goce y nosotros nos gozamos con ellos. Qué bueno. Lo que nosotros no podemos caer en el punto que cayeron estos discípulos de Juan, de nosotros ver lo que el Señor está haciendo y nosotros sentir envidia por lo que Dios está haciendo, cuando nosotros debemos estar contentos por lo que Dios está haciendo, porque Dios a uno le da 100, a otro le da 50, a otro le da 25, y a cada quien el Señor le da lo que Él quiere conforme a su voluntad. O sea, lo que quiero decir es que eso no depende de nosotros. Eso no depende del predicador. Usted puede decir, no, lo que pasa es que aquel predicador es de tal calibre. Eso no depende del predicador. Los predicadores no son los que salvan a la gente. Los predicadores no son los que traen la gente a la iglesia. Quien salva a la gente es Cristo, la palabra de Dios. Cristo es quien transforma y cambia las vidas. Y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros nos comportamos como irracionales y nos volvemos como los discípulos de Juan. Y también nos volvemos como los discípulos de Jesús. Mire Lucas capítulo 9, versículo 49. Mire allí este cuadro maravilloso que vemos aquí. Esto es digno de que nosotros lo recortemos o que lo copiemos en una hoja en grande y lo peguemos en nuestras habitaciones para que lo leamos todos los días. Lucas capítulo 9, versículo 49 y versículo 50. Solo esos dos. Mire esto. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. Respuesta de Jesús: no se lo impidan, porque el que no está con ustedes está a favor de ustedes. Es lo mismo que estamos viendo con los discípulos de Juan. La envidia, el querer ser exclusivista, el querer entender que no, la verdad exclusiva la tengo yo. No, es a través de mí. Si no es a través de mí, no. Y si no es a través de nosotros, tampoco. Y nosotros, como pueblo de Dios, nos dividimos por cosas sencillas, por tonterías, por cosas que no tienen que ver ni siquiera con los temas que son principales, con los temas centrales de la Biblia, con nada de eso. Nos dividimos por cosas sencillas. Y nosotros olvidamos que nosotros somos siervos de Dios, y como siervos de Dios tiene que dolernos la obra de Dios, y nosotros tenemos que hacer todo para que la obra de Dios pueda avanzar, no importa donde ésta esté. Que el fin no somos nosotros, el fin es glorificar a Dios. Pero al igual que estos discípulos de Jesús, estos discípulos estaban prohibiéndolo porque ellos entendían que ellos tenían la exclusividad y que para ellos poder echar fuera demonios tenían que hablar con ellos. Ellos no nos siguen, ellos no andan con nosotros. Y si ellos no andan con nosotros, ¿cómo es eso de que están echando fuera demonios? Jamás. Y ahora vemos a los discípulos de Juan aquí también haciendo lo mismo, y lo vemos como algo que se está replicando. Lo hacen los discípulos de Jesús, lo hacen los discípulos de Juan, pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros también somos igualitos. Nosotros corremos el mismo riesgo que estos hermanos de descalificar a todo el mundo y de creernos que nosotros somos los mejores y que nosotros tenemos la franquicia del cielo, y que una persona que tenga una diferencia con nosotros no es un hijo del diablo y se va para el infierno porque tiene una diferencia con nosotros. No es así. Nosotros no vamos a vivir nunca todo. La iglesia, el cuerpo de Cristo completo, no es verdad que nosotros vamos a tener siempre todo, vamos a caer en la misma cosa. No, eso no es verdad.
Eso no es verdad. Yo recuerdo, porque me lo han dicho, que cuando yo nací, yo no tenía dientes. ¿Quién tenía dientes cuando nació aquí? Un fenómeno. Ninguno teníamos dientes. Y quizá a usted no le ha pasado igual que a mí. A mí me pasa con mucha frecuencia que los dientes encontraron, cuando nacieron, encontraron a la lengua en la boca. Y en el caso mío, cada rato la muerden. ¿No le pasa eso a ustedes? Y hay diferencia entre mi lengua y mi diente de vez en cuando porque uno muerde al otro. ¿Y qué hago? ¿Me saco los dientes por eso? ¿O aprendo a vivir con esas diferencias? ¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos o aprendemos a vivir con nuestras diferencias? Y dejamos de ver al que es cristiano, estoy diciendo, y dejamos de ver al que es cristiano porque tiene una diferencia con nosotros, dejamos de verlo por encima del hombro. Pero así somos nosotros. Estamos en desacuerdo con hermanos que son de nuestra propia fe, simplemente porque las cosas no las hacen como nosotros queremos. Hay otros que dicen, no, porque es que la cosa hay que hacerla como se hace en mi iglesia. Y si las cosas no se hacen como se hacen en su iglesia, está mal hecho. Yo escuché a un hermano que dijo un día, no, lo que pasa es que en la iglesia de nosotros se da Santa Cena 2 veces al mes. Las iglesias que no hacen eso, yo dudo que... Y hay una regla bíblica que hable de eso. Dice, la Biblia regula y dice la Santa Cena debe ser, no, dice cuantas veces ustedes la hagan. No hay una regla para eso de que debemos hacerla el primer día de la semana, o que debemos hacerla a mitad de mes, o que debemos hacerla a fin de mes. No hay una regla. La Biblia dice, cuando ustedes lo hagan. ¿Me entienden? Pero nosotros somos expertos en dividirnos por tontería, por cosas secundarias que no tienen nada que ver. Y los puntos cardinales de la fe que sí nos unen, entonces, y que sí deberían unirnos, entonces solo echamos a un lado. Somos muy dados a dividirnos. Y es simplemente porque, al igual que los discípulos de Jesús, queremos tener la exclusividad. Jesús le dijo a ellos, no le impidan, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Y Juan le dice a sus discípulos, el que está lleno, Juan le dice a sus discípulos que él está lleno de gozo del Espíritu Santo porque él está viendo lo que Dios está haciendo a través de Jesús. Y eso, en vez de producirle enojo, y eso en vez de producirle a él envidia, eso es lo que le ha producido es gozo a Juan. A Juan le ha producido gozo cuando Juan ve que Dios está haciendo algo extraordinario. Pero eso algo extraordinario que Dios está haciendo, no lo está haciendo a través de Juan, lo está haciendo a través de Jesús. Y eso está provocando en Jesús gozo. Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y le escucha se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. ¿El gozo de quién? Juan está diciendo, y Juan está haciendo aquí una comparación o una pequeña ilustración tomada del matrimonio de su tiempo. La novia pertenece al novio, la novia no pertenece al amigo. Y es lo que Juan está diciendo y lo que Juan quiere que ellos vean y nosotros debemos ver hoy. La novia pertenece al novio, no pertenece al amigo. ¿Y quién es el novio? Cristo es el novio. Su pueblo es la novia. Por tanto, su pueblo, su novia, pertenece a Cristo. Cristo es el dueño del pueblo. El pueblo le pertenece a Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está señalando nuevamente a Cristo. Y Juan está diciendo que Él es el amigo. Y que Él, como el amigo, lo que hace es que se goza por lo que está haciendo el novio. Juan tenía los pies sobre la tierra. En el versículo 29, Juan dice, mi gozo está cumplido. O mi gozo se ha completado. Porque yo he visto lo que está haciendo el novio con la novia. La gente se está marchando para donde Jesús. La gente se está yendo para donde Jesús. Y dice Juan, y eso me da gozo a mí. Porque Él es el novio y la novia debe ir donde Él, no donde mí.
A él, dice el versículo 30, a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todo. El que procede de la tierra es terrenal y su hablar procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. Juan nuevamente vuelve a apuntar a la deidad de Cristo y a igualar a Cristo al mismo nivel de Dios. Y dice que Jesús conoce todas las cosas, dice Juan aquí, de primera mano. No se la contaron, a él no se la contaron. Dice que fue enviado por Dios y que habla las palabras de Dios. Eso está diciendo Juan. Juan dice que el que es terrenal habla las cosas terrenales. Ahora este no es terrenal. Y las cosas que vio de Dios son las cosas que dice. Eso es asombroso. Juan está enfatizando y está enfrentando el celo ministerial de sus discípulos. Lo está enfrentando con la gloria de Cristo. Y le está dejando llover la gloria de Cristo para enfrentar el celo que había en sus corazones. Juan lo que hace es darle un cuadro ampliado de lo que es Cristo para enfrentar el celo que había en el corazón de ellos. Ese al que ustedes están celando, le dice Juan, y de quien ustedes están sintiendo envidia, ese es Dios. Ese es el Mesías. Ese por el que ustedes están sintiendo ese celo, ese es el novio y el dueño del pueblo. Y no se queda ahí, le dice, ese es de quien proceden todas las cosas. Si ustedes miran con los ojos espirituales, ustedes verán la hermosura de ese que ustedes están sintiendo celo, de ese por el que ustedes están sintiendo envidia. Juan lleva a sus discípulos a contemplar la gloria de Cristo. Y todo ese contemplar la gloria de Cristo debió dejarlo a ellos pasmados, pero ellos estaban enfocados en sus propios intereses. Y te voy a dar una técnica muy difícil de entender aquí, pero yo te la voy a dar. Cuando tú sientas envidia por algo que alguien está haciendo para Dios y tú crees que debe ser para ti, cuando tú sientas envidia por otro creyente o por el ministerio de otro creyente, o tú sientas envidia por cualquier otra cosa, yo te invito a hacer este ejercicio. Contempla la gloria de Cristo y será suficiente para que tu problema de envidia pueda solucionarse. Porque al contemplar a Cristo y su gloria, tú tendrás en cuenta lo que tú eres. Tú tendrás en cuenta lo bajo que tú eres. Tú vas a ver tu pecaminosidad. Cuando tú contemplas a Cristo y su gloria, tú verás tu falta de arrepentimiento. Al ver a Cristo, tú verás tu propia miseria y podrás ir de manera sincera a implorar perdón por tu vida. Cuando tú contemplas a Cristo, cuando tú contemplas a Cristo, entonces tú vas a ver verdaderamente quién eres tú. Porque solo sabrás que estás haciendo cosas pecaminosas cuando tú puedas contemplar la gloria de Cristo. Sin contemplar a Cristo, no podrás contemplar tu bajeza. Cuando tú tengas deseo de pecar, cuando tú tengas deseo cuando tu carne se esté inclinando al pecado, contempla a Cristo. Cuando tú no tengas deseo de amar a un hermano, porque es difícil amar a esa persona, contempla a Cristo. Cuando tú sientas deseo de mentir para tú salir de una situación vergonzosa, contempla a Cristo. Contempla a Cristo y eso te va a llevar a hacer lo correcto. Contempla a Cristo y su gloria, y eso será suficiente para que tú te puedas ubicar en tiempo y en espacio, y tú puedas saber que lo único que importa es honrar a ese Cristo que te amó y que te salvó. Cuando tú veas la gloria de Cristo, cuando tú veas lo que es Cristo, entonces tú sabrás que tú eres un pecador y que tú en tu vida pecaminosa tú necesitas a Cristo y tú necesitas aferrarte a Cristo, aferrarte solo a Él. Y sabrás que no tienes opción
La única opción que tiene es la de implorar el perdón de Dios por la forma en la que te ha manejado. Juan le mostró a sus discípulos envidiosos quién es Cristo. Quién es aquel por el que ellos sienten envidia. Cuando tú contemplas a Cristo, tú sabrás que tú no eres merecedor absolutamente de nada. Que a todo lo contrario te han dado más de lo que tú merecías, porque lo único que tú merecías era ser aplastado por la ira de Dios. Lo único que tú merecías era el infierno, y el Señor te ha dado gracia. Te ha dado más de lo que tú merecías. Y eso te hará sentir agradecido, y tú estarás agradecido porque el Señor te ha dado más de lo que tú merecías. Agradecido por lo que Cristo ha hecho por ti y por lo que Cristo ha hecho en ti. El versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Todas las cosas, dice Juan, han sido entregadas al Hijo, y ese Hijo es quien tiene la autoridad sobre todas las cosas. Toda autoridad ha sido dada al Hijo, está diciendo Juan. Ahora, ese por el que ustedes tienen envidia, ese tiene toda la autoridad dada por Dios. Y mire cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. La gloria de Cristo. Lo que Cristo es, todo le fue dado a Cristo, y el Padre entregó todo a Cristo. El Padre amó al Hijo así, aquí como nos lo dice en el versículo 35, versículo 36. El Padre amó al Hijo. Y cuando tú tienes la negativa de aceptar a Jesús, cuando tú no tienes una fe verdadera y no te acercas a Jesús con una fe verdadera y permanente, y al contrario tú lo que haces es rechazar a Jesús, cuando tú rechazas a Jesús, tú como consecuencia entonces tienes la ira de Dios sobre ti, porque la ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza a Jesús. Hermano, y créanme, yo sé que yo cuando hablo de esto siempre lo digo, pero siempre que lo digo, no lo digo por decirlo, lo digo por lo que me causa. Hermano, créame, no hay nada más terrible y no hay nada más temible que la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Pablo nos muestra ahí la razón por la que se manifiesta la ira de Dios sobre todos los hombres. Y aquí nos dice Juan que el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Y la razón es que el Padre le entregó todo al Hijo. Y fue el Hijo quien sustituyó en la cruz a los pecadores. Y allí en la cruz fueron salvos por Dios los pecadores. Mira, me gusta como lo dice Sproul. Miren cómo lo dice Sproul, cito. ¿De qué necesitamos que nos salven? Necesitamos que nos salven de Dios, no de los cálculos renales, ni de los huracanes, ni de las derrotas militares. De lo que todo ser humano necesita salvarse de Dios. Lo último en el mundo que el pecador impenitente
realmente quisiera encontrarse al otro lado de la tumba es a Dios. Pero la gloria del Evangelio es que aquel del que necesitamos que se nos salve es precisamente quien nos salvó. Dios, al salvarnos, nos salvó de Él mismo. Fin de la cita. El pecador necesitaba ser salvo. ¿Pero de qué necesitaba ser salvo? El pecador necesitaba ser salvo de la ira de Dios. Y es Dios mismo entonces que ocupa su lugar en la cruz, muere por él en la cruz para salvarlo. ¿Y salvarlo de qué? Salvarlo de la ira de Dios. Mira cómo lo dice Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de vosotros. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y dice Sofonía capítulo 1 desde el versículo 14. Este es un cuadro para mí aterrador, este que dice Sofonía. Dice Sofonía allí 1:14. Cercano está el gran día de Jehová, está cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día de Jehová, es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. Versículo 15. Aquel será día de ira, día de angustia y de aflicción, día de desolación y de devastación, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, día de toque de corneta y de gritería sobre las ciudades fortificadas y sobre torres altas. Yo traeré tribulación sobre los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como excremento. Ni su plata, ¿verdad? Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego, con el celo de la ira de Dios, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Dígame si esto no es temible. Dígame si eso no es tenebroso, pensar en esa ira de Dios. Y aquí, como nos lo dice Sofonía, hablándonos de los tiempos del fin y diciéndonos que el día, ese día en que se manifieste la ira de Dios. Y Juan nos dice en el versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo obedece, y este tiene vida eterna. El que no cree no obedece, y el que no obedece, la ira de Dios está sobre él. Eso para mí resulta muy difícil, incluso de procesarlo. El hombre tendrá que enfrentar la ira de Dios. Y ningún hombre podrá escapar de esto. La única solución es obedecer y creer. La única solución es creer. El versículo dice: el que cree en el Hijo, este tiene vida eterna. ¿Cuál es la solución? Creer. Y todo el que cree en Cristo entonces es librado de la ira de Dios. Y siempre cuando digo eso, digo esta frase: de la mano del diablo Dios puede librarme, pero de la mano de Dios ni el diablo me libra. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros que somos creyentes, que hemos creído en Cristo de manera permanente, nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos enfocarnos en Cristo, porque nuestra pecaminosidad, nuestro corazón nos traiciona y tenemos una pugna y tenemos una lucha interna con el pecado, porque estamos en proceso de santificación y no han sido perfeccionados nuestros corazones, y nosotros necesitamos a Cristo ciegamente, necesitamos aferrarnos a Cristo ciegamente y depender ciegamente de Cristo. Pero el que aún no ha hecho profesión de fe, el que aún no ha entregado a Cristo su vida, corre un peligro aún mayor, porque corre peligro de ser aplastado por Dios en el día de su ira.
Y no hay nada más terrible que eso. No hay nada más terrible que enfrentarse a Dios. Sproul, que cité a Sproul dice que lo último que quiere un pecador es enfrentarse a Dios del otro lado de la tumba. Que el Señor nos ayude a nosotros a aferrarnos a Cristo, y que el Señor ayude a todo pecador a poder confesar sus pecados a Cristo y poder vivir conforme a la palabra de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por lo que hemos visto de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Saca de nosotros la envidia, Señor. Nuestros corazones muchas veces nos traicionan y sentimos envidia cuando vemos las cosas que tú haces a través de otro. Ayúdanos, Señor, a experimentar el gozo que experimentó Juan cuando vio que tú estabas obrando en gran manera a través de Cristo, y él vio aquello y se gozó. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de nosotros, sino que la razón eres tú, que se trata de ti, Señor. Ayúdanos a verte, ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a entender, Señor, que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, que Cristo debe ser el centro de nuestra iglesia, y que debemos suspirar y vivir para la gloria de Cristo. Y te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor, a quienes estén en medio nuestro, que aún no han conocido a Cristo, que aún no han entregado a Cristo su vida. Que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.